Ya. Muy buenos días, profesor. Se presenta Caete Jiménez Calderón Coraní. El día de hoy les voy a presentar un ejercicio representando el tema de momentos de torsión y torque. Bueno, el ejercicio lo subdividí en dos partes que basan de la misma figura. Primero, pregunta, ¿cuál es el movimiento de torsión resultante respecto al pivote de la figura? Considera que el peso de la barra es totalmente insignificante, o sea, no vamos a tomar un peso para ninguna de las dos barras aquí ilustradas. Primero tenemos que resaltar los datos que tenemos, que son las dos fuerzas y los ángulos que representan cada uno. Tenemos un dato muy importante, que es que la fuerza para el ángulo, para la fuerza en 80 newtons, ya es perpendicular a la barra. Eso es el que nos ayuda, en que no tenemos que usar la fórmula de torsión para hallar el verdadero momento. Tenemos la distancia de cada una de los pivotes, y para esta fuerza sí tenemos un ángulo que no es perpendicular a la fuerza, que es de 40 grados. Por lo tanto, tenemos que hallar el f de y para esto. Bueno, entonces, voy a empezar mostrándole la fórmula representada para esto, que es la torsión es igual a la sumatoria de las fuerzas por la distancia. Sumatoria de cada una de las fuerzas por la distancia de cada una. Entonces, primero, como ya les había dicho, tenemos que hallar la fuerza perpendicular a esta barra. ¿Con qué fórmula? Tenemos la fuerza, esta se puede representar así, haciendo primero este diagrama. Tenemos la fuerza en X, que es esta. Tenemos los 200 newtons. Y la perpendicular a esta, vamos a hacer esta, es la fuerza en Y. Esta misma la reflejamos acá arriba. Fuerza en Y. Entonces, sabemos que este ángulo es de 40 grados. Entonces, la fuerza Y que necesitamos se encuentra en el cateto opuesto de este ángulo. Por lo tanto, usaremos la fórmula de fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo de 40 grados. ¿Qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza igual a 200 newtons por seno de 40 grados. Hacemos la fórmula de eso. 200 por el seno de 40 grados va a ser igual a 128.55. 128.55 y 55 pesos, 55 newtons. Bueno, ahora yo tengo la fuerza perpendicular de esta barra. Entonces, ya que esta nos facilitó ya esta es la fuerza perpendicularmente a la barra, nomás hacemos la sumatoria de cada una de las dos fuerzas. Por lo tanto, torque va a ser igual a... Tenemos algo que hay que resaltar, que es en qué sentido gira las fuerzas, ya sea sentido contrario a las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Esa fuerza hace este movimiento. Esto es la ley de la primera derecha. Al hacer este movimiento, hace un movimiento a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto la fuerza va a ser negativa. Y esta hace un movimiento en contra de la manecilla del reloj, por lo tanto la fuerza va a ser positiva. Entonces, estamos bien mamados. tenemos 80 newtons por 60 centímetros, pero los 60 centímetros no los representamos en centímetros, sino que los representamos en metros, porque la fuerza nos tiene que dar newton metros. Entonces, 0.6 metros. Ahora,
esta fuerza ya había dicho que va a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto la fuerza va a ser negativa. Entonces, menos 128.55 newtons por 0.4 metros, que es la longitud de esta barra. Hacemos el cálculo: 80 por 0.6 menos 128.55 por 0.4, y eso nos da igual a menos 3.42 newtons sobre metro de torque. Y es el resultado del momento de torsión resultante respecto a ese pivote. Ahora, con esta misma figura nos hacen otra pregunta, que es: ¿con qué fuerza horizontal aplicada al extremo izquierdo, de la varilla curva que aparece en la figura, se alcanzará el equilibrio rotacional? La barra forma un ángulo recto. Nosotros ya tenemos un dato que es el momento de torsión. Nos piden una fuerza horizontal respecto a este pivote. Para que un momento de torsión esté en equilibrio, la torsión tiene que ser igualada a cero. ¿Cuál es el momento de torsión que nos piden? La fuerza. La fuerza que nos piden es esta. Llamémosla f de x. Pero tenemos una correlación acá. Hay una ley que es la ley de las fuerzas similares, que nos muestra que esta fuerza, este ángulo va a ser igual a este ángulo acá. Por lo tanto, el ángulo que se encuentra entre esta fuerza y la fuerza x que necesitamos va a ser igual a 40 grados. Tenemos la torsión negativa, pero la vamos a mostrar en este punto positiva para facilitar mejor la ecuación. Entonces, 3.42 newton metro. Entonces, bueno, ya había dicho lo de la ley de los ángulos similares. Ahora tenemos que usar este mismo ángulo para hallar esta fuerza. Tenemos el fx, el ángulo de 40 grados, este cateto opuesto, que no lo necesitamos el cateto adyacente. ¿Qué ley trigonométrica se usa para el cateto adyacente? El coseno. Entonces, fx, que es lo que necesitamos, va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, fx va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo que ya tenemos, que es de 40 grados. Entonces, fx va a ser igual a la fuerza por el coseno de 40 grados. Listo. Ahora vamos a ver el resultado de la torsión, que es lo que nos están pidiendo, la torsión para este pivote. Nos piden con qué fuerza horizontal aplicada al extremo izquierdo de la varilla aparece la figura y en qué momento se alcanzará el equilibrio rotacional. ¿Cuál es la torsión acá? Entonces tenemos la misma fórmula de torsión, que es la fuerza por en este caso sería la fuerza por el coseno. Fuerza por el coseno del ángulo. Bueno, por el coseno del ángulo es multiplicado por n.
despeje porque ya tenemos la torsión. La torsión que es igual a 3.42 Nm. Fuerza por coseno de 40 grados. Eso va a ser igual, la fuerza va a ser igual a 3.42 Nm sobre el coseno de 40 grados por R, y la distancia. ¿Cuál es la distancia? 0.6 metros. En newton metros sobre metros se cancelan los metros. Entonces, 3.42 sobre el coseno del ángulo de 40 grados y eso por 0.6 de la distancia. Y nos da una torsión igual a 7.44 newtons. Y eso son. Muchas gracias.